Cecilia, buenas noches. Lucy Pisni desde aquí te saluda. Y bueno, charlar un poquito de cuál es la situación actual en el hospital de nuestra localidad vecina. Hola, buenas noches a la audiencia, buenas noches Lucy. Sí, es como vos contás, los hospitales en este momento se encuentran con las camas colapsadas, por lo menos en los hospitales más grandes de la provincia. El hospital Cipolletti en ese momento tampoco cuenta con camas. Les recuerdo a la gente para que sepan que en la pandemia lo único que se creó fue activar la terapia que nosotros le decíamos la intermedia, con 4 camas más, y después lo que se hizo fue desplazar a la pediatría del hospital a un lugar que no está adecuado para nada, para atender pacientes y mucho menos niños internados, y en ese sector de pediatría se había generado un espacio que le decíamos la terapia 3. En este momento esa terapia está cerrada, en ese espacio no hay nada, así que lo único que hay son las 5 camas de la terapia normal y las 4 camas que se generaron en la terapia intensiva. Por ende tenemos nada más que 9 camas en terapia para que la gente se entere. Tenemos una población que supera los 120.000 habitantes y aparte somos hospital cabecera, es decir, que debemos cubrir las necesidades de los hospitales más chicos que son desde la zona de Catril hasta la zona de Fernández Oro inclusive. Y por supuesto las camas que están en los 3 respiradores que hay en la guardia. Eso es todo lo que hay con respecto a pandemia, eso es toda la infraestructura que se armó. El gobierno sale a decir que está construyendo hospitales, 6 hospitales, y que está invirtiendo un montón. Bueno, yo no sé dónde está invirtiendo todo eso, no sé de qué provincia habla la gobernadora, pero en el hospital Cipolletti no se ve nada de esa inversión. Cecilia, la verdad que yo la escucho a usted, escucho ayer a gente del hospital de Zapala, gente de otros lugares, y es realmente preocupante porque la pandemia nos haya sorprendido el año pasado está bien. Pero ya pasaron 15, 16 meses, se sabía que venía una segunda ola, que puede venir una tercera. En realidad en la Argentina prácticamente no descendieron demasiado los números nunca, excepto por allí un poquito en el verano. ¿Cómo puede ser que no se haya previsto, que no se haya invertido, que no se haya buscado más recurso humano, porque tampoco sirve agregar camas si no hay quien las atienda? Tanta inoperancia puede haber, y no me refiero a Río Negro solo, ¿no? Esto está ocurriendo en muchos lugares del país. Sí, es como vos decís, quizás los espacios, la infraestructura se podría llegar a haber armado de alguna manera, pero los profesionales no están. Los profesionales hay. De hecho, acá está la Facultad de Medicina, la tengo acá, personalmente la tengo a 5 o 6 cuadras de mi casa. Profesionales hay todo el tiempo preparándose, excelentes profesionales, porque Río Negro cuenta con excelentes profesionales, pero con los salarios que tenemos, los chicos que estudian la Facultad de Medicina, la mayoría se ve tentado a irse. Es muy poco el porcentaje, habría que hacer un estudio de los que se quedan. La mayoría se va, y muchos se van al privado, por supuesto. Y esto está pasando hoy. Tenemos lugares donde se pueden habilitar más camas, pero no se puede porque no están los profesionales que atiendan a esos pacientes. Mirá, me hiciste acordar algo cuando nosotros comenzamos con nuestro conflicto, que empezamos en septiembre del año pasado por una cuestión netamente salarial. Finalmente, después de varias esquivadas que nos hizo la gobernadora, que no se quería sentar a hablar con nosotros, logramos una sola reunión con ella. Y lo primero que dijo cuando entró, después de hablar un discurso muy estudiado de 1 hora prácticamente, fue cuando nos atendió, que ella, para nosotros éramos un gasto, y la pandemia era un tremendo gasto, y que su único interés era el turismo. Eso lo dijo en diciembre, estaba desesperada por abrir todo lo que es la zona de la costa y todo lo que es la cordillera, el turismo. Y ahí yo me di cuenta, hasta ahí yo pensé que a este gobierno le interesaba realmente la salud de la población y que estaban preocupados por la pandemia, y ahí retomo tu consulta. Pensé que eran conscientes, y a ese día me di cuenta, aparte de amargarme mucho con todo lo que escuché, me di cuenta que no están a la altura de las circunstancias, es como vos lo estás planteando. No están entendiendo, no invirtieron, no se preocuparon por la población.
Tengo una compañera que lamentablemente hace unos días el papá contrajo COVID y no consiguió cama para su papá. Y es una compañera del hospital y no consiguió cama. El papá falleció, una persona joven. Y esto va a seguir pasando. Nos pasa a nosotros como trabajadores, imagínense a la población común que no tienen acceso a mucha más información, a otros recursos, a ver para dónde sale corriendo esta persona con su familiar con COVID. Y de hecho eso pasó el año pasado también. Recordemos la cantidad de casos que no había cama y los mandaban a su casa. Esa es la poca seriedad con la que se manejó por este gobierno, por lo menos el que me toca vivir a mí, que es el de Río Negro, pero sí también lo siento que es a nivel nacional y que no se invirtió en la salud de la población. Cecilia, ¿y cómo están haciéndole frente a la demanda? Porque lamentablemente todos los días tenemos contagios, a veces algunos, bueno, porque todavía no se ha tomado conciencia de la gravedad, hay cierta irresponsabilidad también en la ciudadanía, pero el hecho, sea como sea, por qué se contagió, llegan a buscar auxilio a un hospital. ¿Cómo se le hace frente a esa demanda con este panorama que nos estás comentando? Mira, para serte muy honesta, el frente lo hacen los trabajadores. Acá sí se organizó en un punto una guardia que atiende solo lo que es la cuestión respiratoria, que eso se maneja en el ex hospital, le decimos el hospital viejo. Y ahí ingresan y ahí están mis compañeros sumamente atentos, tratando de llevar adelante cada una de las tareas, los que tienen que registrar, los que tienen que atender, los que tienen que hisopar. La verdad que me tengo que sacar el sombrero con mis compañeros en esta pandemia. Pero te repito, del otro lado no hay más nada, eso es todo. Se sostiene así, con los trabajadores. Ni qué decirte de los trabajadores nuestros en la guardia. Claro. Ni qué decirte. ¿Y con los insumos cómo están? Bueno, los insumos nosotros ya veníamos mal desde antes de la pandemia. Falta de medicamentos, falta de lo que quieras nos faltaba. Y con lo de la pandemia, por supuesto que se notó más. Al principio me acuerdo que los primeros EPP, que les decimos que son los elementos de la protección personal, nosotros ni siquiera lo teníamos. Muchos compañeros salieron a buscar corriendo en Mercado Libre a ver qué era más barato y se compraban sus propias las gafas protectoras y todo lo que pudieran, porque ni siquiera llegó. El material llegó y llegó tarde, porque así se contagiaron varios trabajadores. Claro. Nada, eso es todo lo que hay en este momento. Sé que hay faltantes permanentes de distintas cosas que tienen que ver con la pandemia y otras que no tienen que ver con la pandemia, porque por ejemplo la persona que se fracturó una rodilla en un accidente y está esperando el material puede esperar muchos meses por el material y inclusive ya le queda mal la pierna. Yo lo hablaba con los traumatólogos el otro día porque ya todo eso se solidificó, claro. Ya no tiene ningún sentido, o sea que la respuesta en todo sentido es una faltante permanente de recursos en el hospital. Qué preocupante todo. Bueno, nos queda rogar no contagiarnos, no enfermarnos, no tener otra patología, porque hoy parece que todo queda supeditado al COVID. Ni hablar de una cirugía, ¿no? Excepto que sea de mucha urgencia, sino al menos en Neuquén también están suspendidas. La verdad que, bueno, un momento crítico, caótico, pero no solo por la pandemia, sino por la falta de previsibilidad evidente que han tenido, por lo que escuchamos, los testimonios que recibimos a diario del personal de salud, ¿no? Es muy preocupante realmente, Cecilia. Bueno, ojalá que encuentren la forma de trabajar de la mejor manera, de cuidarse, porque ustedes están allí en la primera línea atendiendo todas las demandas, así que ojalá, bueno, también las autoridades revean y comiencen a actuar en consecuencia, ¿no? Sí, ese punto es muy importante para nosotros porque justamente son las autoridades las que les estamos reclamando hace meses el diálogo, hace meses que nos escuchen y hacen absolutamente todo lo contrario. No solo no nos escuchan, nos evitan, van compañeros en distintas localidades a tratar de acercarse a hablar y ellos se van, se esconden, salen corriendo y nos dejan algún representante ahí para que nos calmemos, pero la gobernadora en sí no nos atiende, no nos da ninguna respuesta. Desde hace más de 7 meses que le venimos reclamando no solo una recomposición salarial que nos parece absolutamente justa,
porque te recuerdo que la mayoría de los trabajadores de la salud de Río Negro estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Y no nos parece justo trabajar así, vivir adentro de los hospitales, enfermarnos a diario. Y nada, la respuesta es, nos evita y al revés. Todavía con comentarios en los medios que inclusive son hasta insultantes para los trabajadores, como tratar de decir que somos un grupito de desconformes y nada más, cuando conformamos todo un sindicato único de la salud pública de Río Negro, y de seguir sentándose con ATI y con UPCN y ahora de blanquearlo con una ley que nos va a dejar directamente por fuera, que es la ley que apuraron ahora, para no hablar más directamente con nosotros. Cerramos todas las puertas a los trabajadores de la salud. Esa es la respuesta de la gobernadora de Río Negro. Bueno, panorama bastante similar al que estamos atravesando en Neuquén. Cecilia, te agradecemos muchísimo, un testimonio muy valioso el que hemos compartido esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Por supuesto. Muchas gracias, Cecilia Chavero.